Que Dios les bendiga. Hace algunos días he empezado a enseñar lo que es el libro de Job. El libro de Job cuenta una narrativa en los primeros dos capítulos sumamente importante, pero del capítulo 3 en adelante lo que encontramos es una estructura conocida como género poético. ¿Por qué hago referencia al libro de Job? Porque quizás esta tarde o este día yo quiero hacer referencia a un versículo sumamente importante en todo lo que es la estructura de los 42 capítulos. Por ejemplo, el capítulo 38, versículo 1, ese es un capítulo muy importante que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Para mí es un versículo sumamente importante porque después que Job había estado expresando su dolor, después que Job había estado expresando su fracaso, después de escuchar la voz de sus amigos, ahora él escucha la voz más importante de su vida, que era la voz de Dios. Este video tiene un propósito de animar, este video tiene un propósito muy importante para tu vida. Es un video que estaré contando y comentando algunos aspectos muy personales de mi vida familiar. Para mí este versículo en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1, marca un nuevo comienzo sumamente importante porque a partir de ese momento la experiencia y el estado de ánimo de Job va a cambiar. Job había estado hablando con sus amigos, había estado tratando de defender su inocencia en el contexto de el libro de Job. También sus amigos habían estado tratando de responder una pregunta sumamente importante: ¿cómo es posible que un Dios que tiene un carácter justo y que gobierna de acuerdo a su justicia permita que Job esté sufriendo y viviendo lo que él estaba viviendo? Lo que se había narrado desde el capítulo 1 y en el capítulo 2, una experiencia muy difícil y muy dura. La voz de Dios en medio de la tormenta, pero yo diría la voz de Dios en medio de mi experiencia, ¿no? Aproximadamente en el año 2021, familiarmente, pues como familia estábamos viviendo momentos muy bonitos, momentos maravillosos, planes familiares, con proyectos familiares, pero en realidad esto estaba a punto de cambiar a través de mi núcleo familiar cercano, mi esposa, mis dos hijas. Pues mi esposa estaba a punto de recibir un diagnóstico que nunca esperamos. Ahí en el año 2021 recuerdo que mi esposa tenía varios años de estar laborando en la institución donde ella laboraba y había pasado por un proceso bastante difícil donde los médicos decían de que era un proceso de estrés. La parte de atrás de su espalda le dolía mucho, había sido tratada con analgésicos. Al final pues nos dimos cuenta que los analgésicos no estaban dando los resultados que se esperaban. Algunas veces pensamos que era un efecto de la pandemia o de lo que se conoció durante esos años en el 2020 del COVID-19, pero tomamos la decisión de poder ir ante un médico especialista o donde un neurólogo, y este médico dejó una serie de exámenes que poco a poco iban a descubrir una nueva realidad. Recuerdo que aparte de todos los exámenes de sangre que hicieron, ellos dijeron que era importante poder realizar un TAC cerebral, poder realizar una resonancia magnética, lo cual después de varios días de haber realizado este tipo de examen, pues el diagnóstico llegó y el diagnóstico fue de que mi esposa tenía un tumor en la parte baja del cráneo, conocido en la parte específica como el agujero magnum. Bueno, a partir de ese momento nuestra situación familiar fue impactada emocionalmente, espiritualmente, en nuestro estado de ánimo. Pues una serie de exámenes donde la cirugía debía de ser programada porque era la única opción. Pero un año después, en el año 2022, sumado a todo esto, de lo cual hablaré de manera breve, porque esto lleva bastante tiempo. Un año después, en el año 2022, va a una cita con la médico que le lleva el control a ella sobre otros aspectos de salud,
y la noticia es que se le descubre un carcinoma en el pecho izquierdo. Y eso fue una noticia que vino y devastó nuestro corazón porque ya estábamos pasando por una situación muy difícil. En medio de toda esta crisis, yo recuerdo que en un momento cuando iba para reunirme con ella, cuando ella estaba ante un médico que debía de hablar con nosotros, yo recuerdo que recibí la llamada de un amigo. Y este amigo me dice, quiero que ores por mí, quiero que me ayudes, quiero comentarte que estoy pasando por una experiencia muy difícil en mi vida. En realidad, en ese momento yo me sentía quizás con ciertas preguntas, lo confieso, quizás hasta molesto. Yo le dije al Señor, Señor, tú podrías haber cambiado este diagnóstico, pero no lo hiciste. Y escuché a este amigo, le dije que le iba a apoyar. Él me dijo, quiero que me ayudes. Dedicamos un tiempo para orar después de un proceso. Agradezco a Dios porque Él salió adelante en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Y yo seguía con preguntas en mi corazón y algunas veces yo le pregunté y le dije al Señor, ¿cómo es posible que hay otras personas por las cuales tú me has puesto para que yo les ayude, pero ellos salen adelante y nosotros todavía seguimos con un diagnóstico bajo reserva? Después de varios años hasta el día de hoy, tomamos la decisión que la cirugía para poder extraer este cáncer que está en la parte baja del cráneo y el cual comprime la médula, no es una opción la cirugía, porque los médicos nos han dicho, a todos los médicos que hemos consultado, que la cirugía no es una opción porque no hay probabilidades de que ella pueda salir con vida. ¿Qué decir y qué hacer en medio de todo esto? Bueno, primeramente ahora me siento agradecido con Dios porque aunque ella sigue experimentando dolores intensos en su cuerpo, en la parte muscular, en sus brazos, en sus piernas, en su espalda, pero es una condición con la cual, gracias al Señor, ella ha tenido que aprender a vivir. No ha sido fácil. Me he dado cuenta que aún en medio del dolor, en medio de mi duda, en medio de mis temores, Dios me sigue amando y Dios nos ha consolado. Es fácil poder expresar y decir, bueno, principios teológicos del libro de Job, pero otra cosa es vivir la experiencia, otra cosa es vivir la realidad, ¿no? En medio de toda esa experiencia, quizás uno de los versículos sumamente maravillosos que yo encuentro, una imagen simbólica que puede describir la realidad humana, pero también la realidad de un Dios que es real. Es el libro de Isaías capítulo 42, versículo 3. Ese pasaje dice, o ese versículo dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Una caña hace referencia a algo frágil, a algo débil, que parece que está a punto de romperse. Eso me recuerda a mi experiencia, estar a punto de, pareciera ser de que ya no hay nada más que hacer, pero no se rompe. El pábilo que humea es una imagen importante también. Esto nos ilustra la imagen de una mecha de una lámpara que está casi a punto de apagarse, pero se mantiene encendida. A veces en medio del dolor nos vamos a sentir de esa manera. Cada una de estas imágenes podrían representar nuestra fe en momentos de crisis. Hasta hoy, después de varios años en medio de esta situación familiar, puedo reconocer que Dios ha sido bueno, Dios nos ha consolado y nos ha animado. Se ha cumplido de manera literal la teología paulina que él dice, animaos unos a otros, orad unos por otros, fortaleceos unos a otros. En medio de todo esto he podido ver la gracia de Dios por medio de nuestra iglesia, que ha sido una bendición muy grande. Nos han animado, nos han pastoreado, nos han consolado. He visto el amor de Dios reflejado a través de cada una de las familias de la iglesia. Estimado hermano y amigo, no sé cuál es tu experiencia que tú puedas estar pasando, pero Dios sigue soberano. Y Dios sigue siendo soberano significa que Él tiene el control de todas las cosas. Tú no estás solo en medio de esa experiencia. Él no se ha olvidado, Él no ignora tu situación.
pero necesitas confiar en su carácter soberano. Y eso significa que Él sigue teniendo el control de tu vida y de todas las circunstancias que tú puedas experimentar. Que Dios te bendiga, ánimo y fortaleza en el Señor.